Buen día, bienvenidos al estudio bíblico de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida y agradeciéndole su presencia para este estudio en vivo aquí en Facebook. Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 5 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 11. Así que si tienen sus Biblias cerca de usted, tómela y léala con nosotros, estudiémosla juntos. Si hay alguien por ahí que de repente se encuentra con esto en vivo y no nos conoce, pero está interesado en la palabra de Dios, ojalá se quede con nosotros durante el trayectorio de esta media hora, 40 minutos, para estudiar la palabra juntos. Y es solamente las Escrituras. Nosotros creemos en la reforma de la iglesia de los años 1500, cuando los padres de la reformación decían, y por ejemplo Martín Lutero tenía las 5 solas, que solo Cristo salva, solo las Escrituras, la sola Escritura, la sola fe, y solo Cristo salva. Son 3 de las solas 5. Así que sean con nosotros, acompáñenos a este estudio y todo lo que hacemos es acerca de la palabra de Dios, nada más ni nada menos, solamente la palabra de Dios, y es todo lo que hacemos aquí. Mientras buscan en sus Biblias el capítulo 5 de Hechos, también les quiero dejar saber que este mismo estudio estará disponible en YouTube, en el mismo nombre. Tenemos el mismo nombre en el canal de YouTube, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Les agradeceríamos también su apoyo en esa plataforma. Y también, si hay alguien de aquí cerca, en este pueblo, estos poblados, estamos aquí en Pajacuarán, Michoacán. Estamos rumbo en la carretera a San Gregorio, así que por ahí afuera está un anuncio. Ahí pueden entrar y aquí estamos nosotros estudiando la palabra, por si le damos la invitación a los locales de aquí de este lugar. Y ya sin más ni más vamos a pasar a nuestro estudio. Son los primeros 11 versículos del capítulo 5 y dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, le damos gracias porque tenemos en sus Escrituras todo lo que concierne acerca de la vida humana, Señor. Nos enseña en todas las situaciones, en todos los sentimientos, en todas las tentaciones, en todos los detalles de nuestras vidas, Señor. Usted tiene en su palabra respuesta a todo, Señor, lo que podamos vivir en este mundo. Y le damos gracias que podemos encontrar todas sus Escrituras, Señor. Le damos gracias que nuestras Escrituras están para enseñarnos, para redarguirnos y para guiarnos, Señor. Gracias, Padre, por su enseñanza. Le pido que tome posesión de este lugar,
que su Espíritu Santo llene este lugar y que llene a la distancia de los que nos están acompañando a través del internet, Señor. Le doy gracias por este tiempo. Se lo dedicamos en este domingo de comunión, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí vemos lo primero, lo que vemos primero, sabemos que todo tiene continuación. Acabamos el capítulo 4. Ahora entramos al capítulo 5, donde dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira y su mujer, y vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Para los que no nos acompañaron la vez pasada, acordarán en el capítulo 4, versículos 36 y 37, que es el final del estudio del capítulo también, y de nuestro estudio la semana pasada. Estudiamos acerca de Bernabé, que tenía sobrenombre hijo de consolación. Y su reputación era de un hombre exhortador, entregado al ministerio y a la congregación. Pues ahora vemos a Ananías y Zafira, que querían tener la misma reputación de Bernabé, pero ellos no tenían el mismo carácter de Bernabé. ¿Se acordarán que siempre hablo yo acerca del carácter de las personas, sobre todo los personajes bíblicos, y que hay que imitar y que no? Bueno, estos querían imitar a Bernabé, pero solamente en la superficie, solamente de una manera engañosa. Así que cuando otros buscaban, por ejemplo, Bernabé, que hay muchos también en las iglesias de estos tiempos que buscan servir a sus compañeros creyentes. Estos dos buscaban cómo servirse a sí mismos. En vez de servir, de tener el carácter de Bernabé, que servía a su congregación, ellos se querían servir a sí mismos, querían tener su respeto, pero de una manera engañosa. Querían tener admiración de la gente, querían que los admiraran, como ciertamente mirarían que Bernabé fue admirado por el resto de la iglesia cuando él vendió su propiedad y trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ellos querían aparentar lo mismo, pero engañosamente. Un hombre llamado, un cristiano ya de hace muchos años, llamado George MacDonald, escribió: la mitad de la miseria en el mundo viene de tratar verse en lugar de tratar ser lo que no es. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias en estos tiempos. El nombre que Jesús le dio a estas prácticas, como menciona este señor George MacDonald, es hipocresía, que simplemente quiere decir ponerse una máscara y actuar. Hipocresía, engaño y engaño deliberado, tratar de hacer a la gente pensar que somos más espirituales de lo que realmente somos. Eso es lo que quiso decir este hombre al decir esas palabras. Y ese fue el pecado de Ananías y Zafira: poner una apariencia amorosa para esconder su engañoso pecado. Pecado que les costó su vida, y de eso vamos a leer más adelante. Ananías quiere decir Dios es gracia. Esa es la ironía del asunto. Pero él aprendió que Dios no solamente es gracia, pero Dios es santo también. Y Zafira quiere decir hermosa, pero su corazón era feo, lleno de pecado. El versículo 3 aquí nos dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al parecer Ananías y Zafira creían en el Señor Jesucristo, pero sucumbieron a la tentación de la avaricia y el orgullo. Notemos algo muy importante, que la misma palabra que se utiliza para llenar es cuando hablamos de la llenura. La llenura, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de Pedro y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo? Bueno, aquí están hablando de esa misma llenura, de esa misma palabra que se traduce estar llenos. Pero ellos, la diferencia es que no estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos porque eran miembros de la iglesia. Pero la diferencia en ellos es que estaban llenos de Satanás.
Porque el término que quiere decir de llenura, quiere decir tomar posesión o tomar control. Los hijos de Dios que han sido liberados, que hemos sido liberados de la influencia de Satanás, tenemos la habilidad de escoger y permitir bajo el control de quién vamos a estar. Porque nosotros conocemos a Dios y conocemos su palabra. Y tenemos que decidir si estamos bajo el control de Él o bajo Satanás, porque Satanás es muy mentiroso. Y desgraciadamente muchos en nuestros días caemos en la mentira de Satanás. Y esos personajes aquí cayeron en la mentira de Satanás. Cuando decidieron pecar, abrieron la puerta a Satanás, y es lo que hacemos muchos. Cuando decidimos pecar, abrimos esa puerta a Satanás para que obre en nuestras vidas y nos llene en vez de estar llenos del Espíritu Santo. Por eso es muy importante como cristianos saber de qué estamos llenos. Si hacemos mentira, si hacemos todas las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, entonces no estamos llenos de Dios, no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de Satanás. Tenemos que meditar acerca de eso. Satanás, el malvado, tentó a Ananías y a Zafira con malos deseos y pensamientos. Y ellos rindieron su voluntad a esta tentación. Mintieron al Espíritu Santo. ¿Y quién es el autor de toda mentira? Aquí Jesús nos lo dijo en Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él se está dirigiendo a los líderes religiosos que siempre estaban en contra de él. Y él les dice en esa situación: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces ese es el Satanás. Cuando Ananías y Zafira mintieron deliberadamente, ellos tomaron para sí el mismo carácter moral. Querían enseñar a los demás que tenían el carácter moral de Bernabé, de un hombre santo, piadoso, del exhortador, del hijo de consolación. Pero en lugar de eso, se llenaron del carácter de Satanás, de aquel que está detrás de toda mentira, del diablo mismo. Esto es muy serio, muy serio. Si Satanás no puede derrotar a la iglesia atacando desde afuera, la atacará desde adentro. Él sabe cómo mentir a las mentes y a los corazones de los miembros de la iglesia. Hasta los cristianos genuinos los hace que sigan sus órdenes. No se nos puede olvidar la admonición acerca de la armadura espiritual, lo que nos dice Pablo en Efesios 6, versículo 10 y al 18, y se los leo rápidamente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí nos da las armas para luchar contra esos huestes demoníacas, contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos las armas, tenemos la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, la fe.
Tenemos nuestra fe en Jesús y ese es nuestro escudo. Nos da las armas el Señor para resistir al enemigo. La armadura de Dios fue escrita para la gente de Dios y no para incrédulos, porque somos los cristianos que estamos en peligro de ser usados por Satanás para cumplir sus propios propósitos malvados. Por eso es necesario, desde hace mucho tiempo que Satanás ya no opera o trata de atacar a la iglesia desde afuera, está adentro. Y lo podemos ver hoy en día en tantas iglesias. Por eso, y somos nosotros los cristianos los que podemos caer y rendirnos y hacer la obra del demonio en las iglesias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso al Señor no le gusta el orgullo de la gente. Tenemos que ser sumisos ante Dios. Tenemos que ser nosotros humildes ante Dios y ante los demás también. Y eso es muy difícil en estos tiempos. Y creo que es lo más difícil para ser humano, ser humildes y de confiar en el Señor siempre. Y continúa aquí Pedro hablando con este Ananías, diciéndole, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder, como diciendo, es tu propiedad, era tuya. Esa era toda tuya, no se te quedaba a ti. Si no la vendías, es tuya. Y vendida no estaba en tu poder. Ellos fueron el intercambio y cobraron el dinero y ellos lo tenían con ellos. Y dice Pedro aquí, la última parte del versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, de un Dios. El mentirle a Él es mentirle a Dios. Ananías y Zafira bien pudieron quedarse con parte del dinero de la venta, o hasta quedarse con todo el dinero, no tenían que hacer este teatro. Nadie les pidió. Lo tenían en su poder. Lo que hicieron fue entre ellos y Dios. El problema estuvo desde que ellos querían que los otros creyentes supieran que ellos habían sacrificado todo cuando solo fue una porción. Su pecado fue motivado por orgullo y el orgullo es pecado, como dije hace rato. Y Dios odia el orgullo especialmente. Eso está en Proverbios 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si nosotros tememos a Dios, aborrecemos lo malo. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Es lo que dice la palabra del Señor. Sin duda la iglesia alabó a Dios por la generosidad de Bernabé. Satanás murmuró al oído de la pareja, como diciéndoles, ustedes también pueden disfrutar de esta gloria. Ustedes pueden ser admirados. Ustedes pueden ser alabados por lo que hizo este Bernabé. Bernabé no buscaba eso, él buscaba ayudar a su iglesia solamente. Pero también pueden hacer pensar a los demás que son tan o más espirituales que Bernabé. En lugar de resistir las mentiras del enemigo, ellos se rindieron a él y planearon su estrategia. Y vemos cómo el enemigo les miente. Y el enemigo siempre miente, pero cuando es fuera de la voluntad de Dios, nosotros sabemos como cristianos que lo que estamos haciendo es fuera de la voluntad de Dios. Versículos 5 al 7 nos dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. La severidad de este castigo parece que sea extremo para algunos, al igual que la historia de Acán en Josué en el Viejo Testamento, Josué 7, versículos 16 y 26. Pero nos dice si se acordarán los que han leído la Biblia, era cuando el Señor le bendijo a Josué y su gente, a su pueblo, Israel. Cuando por fin se cayeron no las tumbaron ellos. Dios tumbó las
bardas de Jericó. Y ellos invadieron Jericó y les dijo solamente Dios y lo estoy parafraseando porque no lo tengo aquí, pero está en Josué 7, versículo 16 al 26, donde Dios le dijo a Josué: preocúpate o ten cuidado que no tomen ninguna clase de despojos. Van a invadir esa tierra, pero no tomen ningunos despojos, no tomen nada de lo que hay ahí. Y Acán desobedeció, Acán y su familia. Agarró la Biblia nos dice algo así como una alfombra finísima y un recipiente, una copa, algo de oro. Y Acán lo escondió en su tienda. Entonces cuando Josué se disponía a invadir otro pueblo llamado Ahí, entonces un pueblo mucho más chico que Jericó, y ahí los hicieron correr. Entonces Josué le dijo: Dios, ¿qué pasó si tú estás con nosotros? ¿Por qué perdimos esta batalla? Y Dios le dijo: hay pecado en el campo. Y fue Acán, el pecado de Acán, como se conoce en la Biblia. Y hasta que sucedió con ellos, lo fueron muertos Acán y toda su familia, porque habían desobedecido la orden de Dios de no tomar despojos, no tomar botín. Y eso es lo que sucedió allí también, y puede ser que es muy similar, por cierto. Pero en Proverbios 6, versículos 16 y 19 nos dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Wow, ¿de cuántos hemos fallado nosotros? Tengamos eso en mente también. Que muchas mentes mentimos pensando que no tiene grandes circunstancias o grandes repercusiones. Pero sí, la mentira es odiada por Dios. Sobre todo los ojos altivos, la lengua mentirosa, que se sienten muy orgullosos. Eso no es agradable a Dios, el orgullo y los ojos altivos. La lengua mentirosa eso es para los que piensan que la mentira no tiene repercusiones ante Dios, y sí lo es. Entonces aquí vemos nosotros lo que Dios odia. Y hasta abomina su alma, dice Proverbios. Así que no podemos tener cuidado de todo esto, de no ser orgullosos, de no ser mentirosos, de no ser gente que derrama sangre inocente. Todo esto en el mundo hay mucho fallo. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso, el que dice falso testimonio, el que dice mentiras, una vez más, las mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos también. Eso es muy grave ante los ojos de Dios. La iglesia temprana era muy vulnerable al gran peligro espiritual, pero el Señor Jesús prometió que Él cuidaría de ella, que la protegería, cuando le dijo a Pedro en Mateo 16, 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, la iglesia estará cuidada por Dios, y Dios cuida a su iglesia. Vemos cómo Dios actuó con gran disciplina para asegurar la pureza de la iglesia temprana y la supervivencia de ella. En estos tiempos hay muchos falsos maestros, hay muchos mentirosos que están en el púlpito, en las iglesias. Y muchos de ellos líderes de iglesias, de mega iglesias, que mienten a la gente. Dios, ¿por qué Dios no hace lo mismo? ¿Por qué no los derriba? ¿Por qué no los tumba ahí mismo? No lo sé. ¿Será porque quiere proteger a algunos inocentes? Quizás eso es lo que
Dios quiere hacer que hoy tiene mucho más misericordia que en el tiempo de la iglesia temprana. Pero también a la misma vez nos da su palabra para nosotros no ser engañados por esos mentirosos en el púlpito. Por eso nos da su palabra para no caer fácilmente. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra de Dios, para que cuando alguien nos mienta de un púlpito, es más, si yo estoy mintiendo aquí, ustedes pueden ver en su Biblia si es mentira o es verdad lo que digo. Por eso es importantísimo estudiar las Escrituras y saberlas y conocerlas, para que nadie nos engañe y nadie nos desvíe de la presencia de Dios. Y aquí continúa Pedro ya estando enfrente la mujer de Ananías, y estando intercambiando con Zafira, dice Pedro. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dio oportunidad a Zafira, la esposa de Ananías, que dijera la verdad para que ella no fuera disciplinada por el pecado de su esposo. Estando ellos casados, eran también hermano y hermana en Cristo. Zafira era responsable por su propia relación personal con Dios. Ella no dependía de la relación de su esposo con Dios, ella dependía de su propia relación con Dios. Y cuando ella cometió el mismo pecado de rebelión y mentira que su esposo cometió, ella recibió su propio castigo también. Porque Pedro le dijo en el versículo 9, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti, como diciendo, acaban de entrar. Los pies de los que acaban de enterrar a tu marido acaban de entrar, y ellos mismos te sacarán a ti. Así que parte del pecado era especialmente malvado. Su pecado fue dirigido en contra de la iglesia de Dios. Hay razones de creer que esta pareja eran creyentes verdaderos, porque el nivel de la espiritual de la iglesia en ese tiempo era tan alto que es dudoso que simples, como hoy en día que hay muchos profesantes cristianos que no son cristianos, en ese tiempo, en esa iglesia era tan alto el nivel de espiritualidad que unos farsantes, profesantes no podían entrar ahí sin ser detectados. El hecho de que pudieron mentir al Espíritu y tentar al Espíritu indica que ellos tenían el Espíritu de Dios en ellos. Por eso dije hace rato que nosotros podemos estar llenos del Espíritu, pero también si nos dejamos mentir del enemigo, podemos estar llenos de Satanás. Es algo muy importante que debemos que ser, porque nosotros buscamos ser instrumentos de Dios. Pero cuando nos dejamos mentir por el enemigo, podemos ser instrumentos de Satanás. Esa es la gran diferencia, que tenemos que tener cuidado con todo esto. Aunque nos creamos muy fuertes espirituales, podemos caer ante los ataques del enemigo. Y Él sabe cómo atacarnos. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe de lo que nosotros batallamos. Y por ahí nos ataca. En el versículo 10 y el 11, ya para terminar, dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El gran temor es evidencia del gran respeto que Ananías y Zafira tenían entre los creyentes. Si Dios fue tan severo con los dos, supieron que ellos tenían que tener mucho cuidado con su caminar espiritual también. Dios ama a su iglesia. ¿Y cómo sabemos que Dios ama a su iglesia? Porque Él pagó un gran precio por ella. Él compró la iglesia con la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Por eso la ama. Y por eso tenemos que tener cuidado con las iglesias, con la iglesia, sobre todo los líderes. Porque muchas veces nosotros fallamos como líderes en las iglesias, si es comparándolo con nuestras esposas mismas. La iglesia es la esposa de Dios, de Jesús. Nosotros a veces o somos negligentes con nuestras esposas, o somos abusivos con nuestras esposas, o somos maltratadores de nuestras esposas. Y como creen, Dios, todo lo contrario, ama a su esposa, que es la iglesia.
Él la protege. Y Él no quisiera yo ser alguien de algún mal maestro, un mentiroso pastor o un engañoso que engaña a la esposa de Dios. No quisiera ser ellos cuando estén frente a Él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo tratamos a la esposa, nuestras propias esposas y a la esposa del Señor. Porque yo no confiaría que mi esposa la enseñara a cualquiera, un mentiroso, un farsante. De igual manera, tenemos que tener ese cuidado con la iglesia, que es la esposa del Señor. Así que tenemos que, lo que vemos aquí descrito es el caso de disciplina. No es un caso de disciplina a la iglesia. Más bien es un caso, un ejemplo del juicio personal de Dios. Porque Dios en este caso no está disciplinando a la iglesia, está disciplinando a los miembros de la iglesia. Es el juicio personal de Dios. El Señor juzgará a su gente. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque si declaramos, tenemos que tener cuidado cuando decimos que hay un falso pastor, y tenemos que tener la evidencia. Si no, entonces estamos mintiendo. Pero al mismo tiempo tenemos que ser nosotros cuidadosos también con la palabra de Dios. Cuando el Señor dice, pues conocemos, Él dice en Hebreos 10, versículo 30 y 31. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Él juzgará a su pueblo. Pero también dice en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Ananías y Zafira lo vieron. Fue horrendo para ellos caer en manos del Dios vivo. Y nosotros también, si pecamos, será horrendo cuando estemos en manos del Dios vivo. Así que tenemos que tener en mente que el pecado de ellos no fue robar a Dios. No robaron dinero a Dios, fue mentirle a Él y robarle la gloria. Nadie les pidió que vendieran su propiedad, y haberla vendido no se les requirió que dieran ningún dinero a la iglesia. Nadie les dijo que dieran. Su deseo de reconocimiento los hizo concebir pecado en sus corazones. Y ese pecado eventualmente produjo muerte. En Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si no estamos nosotros centrados en la palabra de Dios, y el enemigo viene y nos miente, entonces hay concupiscencia en nosotros. Y entonces somos movidos al pecado y lo tenemos en el pensamiento. Como ellos, esta pareja, Ananías y Zafira, pensaron en el pecado. El enemigo les mintió, les susurró y les dijo, ustedes pueden también disfrutar de esta admiración de la gente. Y ellos oyeron esas palabras de engaño y ellos empezaron a pensar y lo pensaron en su corazón, el pecado. Pero no solamente lo pecado, lo ejecutaron y lo hicieron. Y de esa manera ellos murieron en pecado. Así que a veces, yo sé que no es muchas veces dicen, este nomás habla del pecado, porque el pecado es el que nos aparta de Dios. Y tenemos que ser buenos maestros y decir todo lo que dice la Escritura. No podemos saltarnos esto. Nosotros quisiéramos oír puras cosas buenas y que ven y que Dios te dará todo lo que quieres, que te dará tu carro nuevo, tu casa nueva, te dará tu prosperidad y serás rico y que Dios te va a hacer millonario. Dios quiere que te salves, que te arrepientas de tu pecado y vengas a Él. Ya si Él te bendice, ya es cosa de entre tú y Él. Pero Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Y con eso meditemos el día de hoy mientras nos preparamos para los elementos de la cena de la comunión. Y
Como les he dicho, a veces cuando no pueden ir a la iglesia pueden juntarse ahí en su casa, servirse un poquito de jugo, de agua y una galletita, solamente para reconocer que nosotros lo hacemos aquí cada primer domingo del mes, reconocemos la comunión. Como dijo Jesús en ese tiempo, quisiéramos esto en conmemoración de Él, en recuerdo de Él. Estando Él en la alcoba alta con sus discípulos, antes de ir a la muerte, poco tiempo antes de morir, Él dijo, sentados a la mesa, cuando estaba partiendo el pan y se los dio a sus discípulos, diciendo, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Todavía Judas estaba ahí. Y todos preguntaban cuando dijo Jesús, alguien de aquí me va a traicionar. Y todos preguntaban, ¿seré yo, Señor? Entonces cuando Judas le dio el pan, Jesús a Judas, y él lo puso al mismo tiempo que el Señor lo puso en el recipiente, mojándolo de aceite para comerlo, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Pero después dijo el Señor, cuando dijo, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes, estaba refiriendo a la golpiza que le iban a dar, a los escupitajos, a las bofetadas que una legión de soldados romanos le iban a dar, de los latigazos que iba a sufrir en su espalda, latigazos con amarrados pedazos de metal y vidrio que le rasgaban su espalda a cada latigazo que le daban. A eso se refería Jesús cuando dijo, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes, que él iba a sufrir en lugar de todos nosotros. Tomemos parte todos juntos. Cuando habiendo dicho eso, también levantó una copa que nunca había sido usada, y el Señor la levantó y dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Ya se había ido Judas a hacer lo que iba a hacer, pero él dijo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. También ahí se refería a su sangre que corrió por litros cuando lo castigaron tan rudamente, y toda la sangre que dejó en la cruz, que fue la sangre que lavó nuestros pecados, porque no había otra forma de perdonar al mundo, sino que un hombre justo fuera a la cruz, y no solamente un hombre justo, un hombre santo, un hombre sin pecado, que nunca había pecado, y solamente Jesús podía hacerlo. Por eso vino a la tierra como un bebé para crecer y morir en la cruz por nosotros. Eso dijo que su sangre significaba, la sangre que lava nuestros pecados. Tomamos parte todos juntos. De nuevo, gracias, Señor, que podemos recordar estos tiempos. Y cada mes, al menos, Señor, de recordar lo que usted hizo en la cruz por nosotros, por su iglesia, Señor. Usted compró su iglesia con su sangre preciosa. Por eso pedimos, Señor, que nos ayude, que nos perdone, que nos guíe, Señor, a no fallarle, Señor. Le pido por estos rumbos de aquí, Señor, que usted toque y salve gente. La gente llena de idolatría, Señor. Gente desviada que alaba imágenes, Señor, y no la alaban a usted. Porque usted dijo que solamente usted es el camino y la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por usted, Señor. Le pedimos por esta gente desviada, Señor, que hace rituales, está llena de tradición, Señor, pero nada les sirve, porque siguen perdidos sin usted, Señor. Le pedimos por toda esta gente, Padre, que toque y salve, Señor. También le pido por los que nos están acompañando en este estudio, Señor, los que están a través de la distancia por medio del internet, que usted toque y sane, Señor, que bendiga, que provea por sus necesidades y que su espíritu esté en sus hogares, Señor. Le pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por habernos acompañado. Este fue nuestro estudio de hoy domingo.
Nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Ojalá sigan leyendo adelante el resto del capítulo 5 y volveremos nosotros la próxima semana a seguir leyendo en este capítulo 5 de los Hechos. Que tengan una buena semana, que Dios los bendiga grandemente y que recapaciten en esto y aquellos que no tienen una relación con Jesucristo nuestro Señor, que mediten acerca de eso. Él está al alcance, Él puede ser hallado todavía. Todavía pueden venir a Él todo el que lo busca. Así que nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima.